Pues buen día, buenos días. Voy a presentaros a Eduardo, pero antes me gustaría anunciar que abrimos con este seminario pues el ciclo de seminarios de este semestre de la área de Historia del Derecho y de las instituciones de nuestra facultad. Agradecer a José María el hecho de que me haya permitido pues, poder tener el placer de tener a Eduardo Segura. Nos hemos conocido vía internet, conocí sus trabajos, sus textos, sus vídeos. Hay que decir que lo conocí de una manera muy prosaica, es decir, lo conocí porque hice una entrevista en Radio Nacional de España, porque él fue más conocido fuera del mundo académico por ser uno de los participantes en el guión del Señor de los Anillos, con lo cual eso hizo que nos enteráramos los que no estábamos fixados en el mundo de Tolkien de manera tan profunda pues, de tu existencia. Esto me suscitó la idea, la ilusión de traerlo aquí y abundar en el proyecto este de literatura y derecho que cada vez es más incipiente en nuestra área y aportar una ventana nueva a la docencia y a las temáticas. Vale decir que además lo he hecho con toda la mala fe del mundo, es decir, lo he traído el día de la inauguración de la UDES de Ludoteca para que además consolide el programa de hoy, es decir, ha sido toda una cuestión maquiavélica, nunca mejor dicho. Eduardo es actualmente profesor en la Universidad de Granada, también colabora con la Universidad de Delaware. Su currículum es extenso, mejor vais a su página web y lo veis porque es que no daría el abasto. Y nos va a hacer una charla exclusiva, adaptada, preparada para primicia para nosotros, con lo cual pues, todavía me satisface más el esfuerzo que ha hecho, es decir, que no ha cogido una cosa ya sumamente trabajada, sino que es una cosa que él la va a dar en primicia. No está trabajada en el sentido, bueno, suena mal esto, trabajada, sí que está trabajada. Te doy el micrófono, la palabra y, bueno, en nombre mío y de mis compañeros, pues gracias por tu asistencia. Muy bien, pues gracias a todos por venir, por vuestra paciencia. Me siento de alguna manera extraño en esta tierra, en el sentido de que me refiero a esta tierra intelectual, no en Cataluña. Tengo un hermano que vive en Mollet del Vallès y es una tierra que quiero mucho. De hecho, le he contado antes a Claudio que me encantaría poder dar la conferencia en catalán, pero no soy capaz de hablarlo. Mi idea respecto de Tolkien o sea, ¿qué encaje puede tener Tolkien en unos seminarios de historia del derecho? A priori puede parecer un desafío, tanto para el que... Perdonad que os mire así, pero es que tengo una tortícolis en todo este lado, que parezco Robocop, y entonces, si veis que me muevo de una manera tirante es porque me tira el trapecio. Bueno, en los últimos años, quizá los últimos 3 años, a medida que Peter Jackson ha ido más y más, no adaptando, sino perpetrando la obra de Tolkien mediante cabriolas y juegos de ordenador, en el sentido más profano del término, ¿no? He ido dando más y más vueltas a la paradoja que resulta que Tolkien como escritor siga siendo un clásico al que yo creo que simplemente los años no van a hacer más que encumbrar y poner en su sitio, mientras que las obras de Peter Jackson en su instantaneidad van a envejecer de una manera mucho más, yo creo que exponencial, en tanto en cuanto están apoyadas en los avances tecnológicos y de los medios de los avances digitales, ¿no? de la captura de movimiento, etcétera, con lo cual, a medida que las películas envejecerán de alguna manera antes, pero también porque yo creo que Peter Jackson, y aquí es donde engarzo con lo que quiero deciros hoy, tiene un punto de vista sobre... Ha hecho una lectura, yo creo que anacrónica, en el sentido griego de la palabra, o sea, anacroné, ha sacado del momento concreto lo que quiere explicar y lo ha llevado a lo obvio. Es decir, si habéis visto los documentales de cómo se hizo la película, pues siempre tenemos a las tropas de Saruman en plano contra plano con los ejércitos de Hitler en Nuremberg. Hay una especie de paralelismo que no es falso, que resultó obvio a partir de 1939, pero que tiene unas raíces, que es a lo que me gustaría a mí ir hoy, unas raíces en la historia que nos retrotraen al menos a la segunda mitad del siglo XIX. La idea cuando Claudio me invitó a venir,
no sé si le he dado las gracias ya, pero lo hago otra vez para que quede además constancia grabada de mi agradecimiento a José María, a Claudio, a vosotros por asistir, ¿no? Y por vuestra paciencia. Veréis que Tolkien es un autor incomprensible si no es desde unas coordenadas históricas concretas, como yo creo que como casi toda obra de arte que de verdad merezca ese nombre, ¿no? ¿En qué sentido? Es decir, Tolkien nació en 1892, murió en 1973, por lo tanto sus coordenadas cronológicas, ¿no? Su vida ya se desarrolla en un periodo de suyo apasionante y trágico. Aunque el adjetivo trágico se puede aplicar a cualquier vida, ¿verdad? A unas más que a otras, pero de alguna manera vivir es una tragedia en el sentido griego, ¿no? Es una escenificación de una libertad en movimiento, de una libertad que se desarrolla en el tiempo, ¿no? Y eso ya de suyo tiene... Entonces, yo pensaba en 1850 como esa fecha que se suele colocar como la de la segunda revolución industrial. Para Tolkien, que nació en Sudáfrica, pero que a los 4 años se trasladó a vivir ya a la zona de Birmingham y que vivió los años de la infancia, que son tan decisivos, en un entorno idílico, la llegada, la obligación de después trasladarse a la ciudad de Birmingham para empezar a asistir al colegio, a la King Edward's School, fue el contraste entre el campo y una ciudad industrial, como era entonces ya Birmingham, y por lo tanto la destrucción, lo que tiene de destrucción o de destructivo el avance de la tecnología, ¿no? Incidiré después en esto más adelante, ¿no? Leyendo el libro de Stefan Zweig, El mundo de ayer, o el ensayo extraordinario de Philip Bloom, The Vertigo Years, los años de Vértigo, 1900-1914, en el que cada capítulo es un año, cada capítulo obedece a el estudio de qué ocurre antes del estallido de la Gran Guerra, o el libro de Bárbara Tuchman, La Torre del Orgullo, uno se da cuenta de que en la Primera Guerra Mundial no se desencadena por el asesinato del archiduque, sino que tiene un background realmente sobrecogedor y que estaba, de algún modo fue el estallido de una tensión que a partir de la unificación alemana en 1871 simplemente era una cuestión casi de tiempo que aquello llegase a explotar. No sé si habéis visto esta película de Nicolas Cage, es El Señor de la Guerra, me parece que se llama, que muestra muy bien de qué manera, muy bien y muy trágicamente, de qué manera las guerras a veces son causadas por una especie de excedente de producción, de manera que se provoca una guerra para dar salida a todo el material destructivo. Y, en fin, no voy a irme por ahí porque acabaríamos llorando y es para llorar, ¿no? Pero sobre todo, en tanto en cuanto es verdad, no es un guión adaptado o inventado por alguien, ¿no? Sino que es un espejo de lo que vivimos, ¿no? De la gran hipocresía. Entonces, en ese contexto histórico es donde Tolkien ve morir un mundo y ve nacer un mundo de alguna manera abortado por los 4 años de la Primera Guerra Mundial y del cual surge una visión nueva de la humanidad, una visión que será la de los años 20, de una especie de carpe diem eufórico, ¿verdad? Convertido en un aprovechamiento del momento instantáneo, ¿no? Con el dadaísmo, como esa especie de sucesión de movimientos de vanguardia que uno tras otro van dando a entender que no tenemos asegurado el mañana, pero hemos sobrevivido a la guerra. Por lo tanto, la euforia es lo que debe predominar en nuestra vida, ¿no? El disfrute del instante, con todas las consecuencias que eso tendrá, latente el descontento y el ultraje a los ojos de Alemania, yo creo que también objetivo, después del Tratado de Versalles, que será el caldo de cultivo en el que Hitler agitará las conciencias de un pueblo grande, pervertido por un modo de entender o de malentender el nacionalismo y que desencadenará la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué hago este introito, ¿verdad? Esta especie de proemio histórico? Primero porque estoy hablando para historiadores del derecho y filósofos del derecho y gente culta, y en segundo lugar porque eso es lo que explica el hecho de que cada artista es hijo de su tiempo, incluso los que podríamos llamar originales. Para mí el término original no tiene sentido si no es en el sentido romántico, es decir, como un retorno al origen, como una vuelta al principio de las cosas, ¿no?
¿Qué es lo que hace de Tolkien un autor original? Pues que paradójicamente, como dice Christopher Tolkien en uno de los, creo que es en el prefacio al volumen del libro de los cuentos perdidos, él afirma que mi padre comenzó a escribir la mitología de la Tierra Media bajo intenso fuego de artillería. Esto es llamativo, ¿no? Si habéis visto Senderos de Gloria o Regeneration o cualquiera de las películas, o La Gran Ilusión, las películas que se han inspirado en la Primera Guerra Mundial, en todas ellas lo que se ve es un momento de quiebra en el cual las personas que fueron a luchar a las trincheras estaban asomándose a lo que es, desde mi punto de vista, el asombro de ver lo que el ser humano es capaz de hacer contra él mismo, ¿no? Y en ese sentido creo que la Gran Guerra no solo se llama grande por lo que fueron sus dimensiones en términos numéricos, sino de la forma desatada en que el odio se expandió, ¿no? entre fuerzas que de otra manera habrían arreglado sus problemas con un partido de fútbol, ¿no? No sé si os acordáis, bueno, los que sois más mayores os acordaréis de aquel videoclip de Paul McCartney, no me acuerdo ya del disco, pero que ilustraba esto, ¿no? Con una canción en la que dos equipos salían de las trincheras, o sea, los combatientes, y jugaban un partido de fútbol. Y esto es histórico, es un hecho histórico. O sea, hubo una de las primeras escaramuzas en el frente occidental, se intentaron solventar con un partido entre los alemanes y los ingleses para intentar establecer una paz, hasta que llegó la prohibición taxativa de ambos bandos de que esto volviera a repetirse, ¿no? Creo que en la primera Navidad, en la Navidad de 1914. Bien, este es el escenario histórico. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, Tolkien tiene 22 años. Y para ese momento ya ha empezado a inventar sus idiomas. Tolkien llegó a dominar 20 idiomas. Siempre que digo esto, hay gente que dice que como si yo me estoy peleando aquí con el francés o con el italiano. Pues sí, 20 idiomas, algunos de ellos en todo su recorrido histórico. Perdón. Es decir, pues el inglés, pues desde la época anglosajona hasta el inglés moderno. Es una de las causas que hace que, por ejemplo, poder leer El Señor de los Anillos en inglés sea un disfrute, porque uno es capaz de apreciar de qué manera, según qué personaje está hablando, el uso del inglés es distinto. O sea, cuando habla Elrond, pues las terminaciones del pasado son en TH, como en el inglés medio, y de algún modo cada personaje está caracterizado no solamente por su personalidad, no por las categorías aristotélicas de que el personaje es lo que hace, sino por las categorías lingüísticas. El personaje es lo que dice. Y lo que dice y cómo lo dice, la sintaxis que utiliza, es también parte de su obrar que sigue al ser, ¿no? Pero su ser se manifiesta en un modo de utilizar el lenguaje concreto, ¿no? Lo cual, estando aquí en Cataluña, pues me lleva a pensar pues que la cantidad de cosas que me pierdo por no saber catalán, de matices, de nombres, de lugares, ¿verdad? De cosas que... Y la tragedia que sería que el catalán desapareciese, porque desaparecerían todas sus historias, ¿no? Que es el lamento de Théoden cuando le dice a Gandalf que si vence el enemigo, significará el final de las canciones. Y esto da una profundidad de campo enorme a lo que estamos diciendo. Es decir, el título de mi conferencia es el concepto de poder, a ver si me acuerdo, concepto de poder, noción de ley y traditio en la mitología de Tolkien. Es decir, de algún modo, lo que la Tierra Media nos pone ante los ojos, también hasta desde el punto de vista cartográfico, es el viaje desde los ojos de un hobbit, que es el narrador, de un mundo que va agrandándose ante nuestra mirada de lectores y que va implicando colisiones culturales, ¿no? Es decir, la llegada de los elfos a Rivendell, la llegada de los elfos al propio Bree, ¿no? Que es la comarca, pero ya no es la comarca. Los personajes que están en la posada del Ponipisador, que no tienen nada que ver con lo que ha hecho Peter Jackson, me parece más una película, no sé, La isla del tesoro de Stevenson o algo de Dickens, ¿verdad? Nada que ver con el cebadilla mantecona del libro, cuya cabeza es un baúl donde lo que necesita siempre está en el fondo. Me parece una de esas metáforas de Tolkien extraordinarias, ¿no? Como la de que Bilbo se siente como mantequilla untada sobre demasiado pan. Y acá un hobbit
no puedo usar otra metáfora que no sea algo relacionado con la comida. Con lo cual, todo esto va configurando un escenario en el que la coherencia, la consistencia interna de la realidad es traspuesta, en el mejor sentido, a un mundo que ya no es un mundo inventado, en el sentido que damos a esa palabra después de la Ilustración. Es decir, no es algo, no es el truco del prestidigitador, sino que es algo inventado, es decir, del latín invenire, es algo hallado en la coherencia interna de los idiomas. Por eso es importante para entender a Tolkien comprender que su inspiración era lingüística, que primero fueron los idiomas. Y una vez inventado el Quenya y el Sindarin, es decir, el Quenya inspirado en el finés, el Sindarin en el galés, que eran los dos idiomas favoritos de Tolkien, luego la lengua de los jinetes de Rohan, que tiene una inspiración más vinculada al anglosajón, la lengua negra de Mordor, que no utilizaré aquí, entre otras cosas porque no la controlo. Pero todo este tipo de... No son, digamos, artilugios o artificios en el peor de los sentidos, sino que son la petición, el requerimiento lógico de la mente de un filólogo. Es decir, de alguien para quien el lenguaje tiene mucho de configuración de la realidad. Hablamos a la medida que somos. Yo pienso mucho cuando en mis clases entran los alumnos, a lo mejor a la clase de las 8:30 de la mañana, y entonces les dices, buenos días, y entonces la respuesta es en una especie de gesto, un gruñido, aparentemente lógico a esas horas del día, ¿no? Pero claro, luego abres El Señor de los Anillos y en el capítulo 3 ves que Frodo se encuentra con Gildor en el bosque y entonces le dice, Elen sila lumen omentielvo, ¿no? Una estrella, literalmente en élfico, arroja su luz sobre el momento de nuestro encuentro. No, tampoco se trata de que uno entre en clase y diga, una estrella ilumina, ¿verdad? Pero de algún modo, ese saludo sí que obedece a una forma mentis, a una manera de ver el mundo, que cuando uno lee el Silmarillion se da cuenta de que, efectivamente, lo primero que los elfos vieron al abrir los ojos fue la luz de las estrellas, y esa luz quedó en sus pupilas para siempre. Cosa que, debo decir, en provecho de Peter Jackson, también en su haber, en el debe hay demasiadas cosas, pero en su haber está, por ejemplo, que los primeros planos de los ojos de Galadriel muestran unas estrellitas. Si alguna vez veis la película, fijaos. Esto se hizo para recordar exactamente este momento, que ella estuvo, es una de las primeras nacidas y por tanto estuvo en el momento en que las estrellas quedaron atrapadas en su mirada, casi como David Lynch, ¿verdad? Y Laura Palmer, para los que estéis familiarizados con Twin Peaks. Bueno, perdonad, mi mente es un poco como bárbol, se ramifica, entonces luego me cuesta luego volver al lugar central. Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención, y ya voy a zambullirme en el tema, de la oposición que acompaña a los anillos. Los anillos en Tolkien son anillos de poder. Pero según quién tenga los anillos y para quién hayan sido diseñados, ese poder tiene unas características peculiares. Es decir, los anillos de poder de los elfos tienen una función artística y por lo tanto son utilizados como una manifestación de la voluntad de crear. Es lo que llamaríamos magia. Es decir, la realización en el sentido inglés que ha estudiado y que explica muy bien John Henry Newman en su Gramática del Asentimiento Intelectual, cuando habla de que, perdonad, realize es izar la realidad. Realizar es levantar y hacer patente lo real. Por lo tanto, lo que llamamos magia, paradójicamente para Tolkien no tenía nada que ver con el concepto del birli birloque, de ale hop, aquí me saco de la manga un as o me saco una paloma de la chistera, ¿no? Sino justamente lo contrario, la manifestación de lo que las cosas son en sí mismas por medio de la palabra. Voy a poner un ejemplo. Cuando Gandalf entra en Moria, en el libro, por favor, olvidad ahora toda la parafernalia, su vara se enciende al imperio de su palabra. Hay una palabra que él pronuncia y entonces... ¿Por qué? Porque es una de las potencialidades de la madera arder, ser combustible. Y para Gandalf, del cual sabemos, si hemos leído el Silmarillion, que tiene una especial afinidad con el fuego, de hecho él se presenta como némesis del Balrog, como servidor de la llama de Anor frente a la llama de Udun, ¿verdad? Claro, para los hobbits Gandalf es el que hace fuegos artificiales. Su magia se manifiesta en el aspecto lúdico.
Delante del Balrog las cosas han cambiado, ¿verdad? Ese es otro nivel. Pero para obtener luz es su palabra la que realiza la potencialidad de la madera de arder. De arder de una manera mágica, porque la vara no se consume. Es una especie como de remedo de la zarza de Moisés, ¿no? En la que en el monte Sinaí ve Moisés arder y le asombra el hecho de que no se consuma. La palabra en inglés que Tolkien utiliza para mago es wizard, que está vinculado a la raíz wise, wisdom, sabiduría. Por lo tanto, los sabios, los magos en Tolkien, lo son en tanto en cuanto son sabios, no en tanto en cuanto son capaces de tergiversar las leyes naturales, ¿no? Sino de planificarlas por medio de su palabra. Esto me parece que es clave a la hora de entender cuál es el concepto de poder como aposición que acompaña a los anillos, ¿no? Los anillos de los enanos son anillos que sirven para la minería. Esto es algo que me parece que Peter Jackson ha manifestado muy bien visualmente en el arranque de la primera película del Hobbit, ¿no? Cuando vemos la montaña por dentro y el asombro con que los mineros encuentran The Arkenstone, ¿no? La piedra del arca, y que luego deriva en avaricia, ¿no? Deriva en... Sabéis que los dragones en la mitología nórdica son ancianos a los que la avaricia ha transformado en dragones. La versión de Walt Disney es el tío Gilito. Sí, exactamente esto. El dragón con 50 toneladas de azúcar, que es lo que hacía Walt Disney muchas veces, da como resultado el tío Gilito, ¿no? Pero el fondo es el mismo. Ese es el greed, ¿no? Esa es la avaricia, lo que transforma. Es performativa de los personajes, ¿no? Por lo tanto, en cada anillo, y esto está muy bien hecho en el prólogo de la Comunidad del Anillo, en cada anillo está encerrada una voluntad, que será la voluntad de Galadriel, la voluntad del portador del anillo. Si habéis leído El Señor de los Anillos, os acordaréis que el anillo tienta a cada personaje a la medida en que ese personaje es. ¿Os acordáis que cuando Sam tiene el anillo momentáneamente, se imagina a sí mismo como un gran jardinero? A mí es un momento que me encanta, ¿no? Porque es el momento en el que te das cuenta de la grandeza de este personaje, ¿no? Para quien ser el amo del mundo es casi decirle a las lechugas que crezcan a su voluntad, ¿no? Es planificar el mundo doméstico, el mundo agrícola, el mundo que es para él tan querido, ¿no? Los personajes prudentes en El Señor de los Anillos se manifiestan como tales en tanto en cuanto son capaces de renunciar a la tentación que es el anillo para su voluntad. Porque el concepto de poder en Tolkien es un concepto vinculado al querer. Es decir, en el fondo, Tolkien habla muchas veces en las cartas, en su epistolario, de cómo el anillo es una metáfora de la máquina. Y él utiliza la palabra máquina con M mayúscula. Es decir, y aquí vuelvo a las coordenadas históricas, como alguien que pertenece a los estertores, nace en los estertores de la época victoriana, pero también en el momento en el que el mundo ya está abocado a la idea prácticamente incontestable del progreso ilimitado, ¿verdad? ¿Os acordáis? De las cuales yo creo que tanto el Titanic como la misión del capitán Scott para llegar a la Antártida son como las dos manifestaciones. Paradójicamente, pero de un modo muy ilustrativo, ambas terminan en fracaso. Pero son, yo creo que dos hitos fundamentales en la historia de esa idea del progreso ilimitado que había comenzado a tomar forma. Yo pienso que desde el giro nominalista de Occam, pero desde luego de un modo exponencial ya con Descartes, mucho más con Hume y ya de un modo terminante con Kant y la época posterior a Kant, es decir, con el modo en que, no te digo nada con el enciclopedismo, ¿no? La idea esta de que la razón es de suyo, nos va a recuperar el paraíso perdido que Milton lamentaba, ¿no? Perdonad que haya tantas nociones condensadas, pero como no me puedo detener, pues lanzo ideas y luego, si queréis, discutimos o lo que... Estoy en el punto 1 todavía, no os asustéis. Es decir, el problema del anillo es que se convierte... ¿Por qué es una metáfora de la máquina? Porque la máquina es un atajo. Lo cual no quiere decir que la máquina sea algo malo. Habéis visto, estamos ahora mismo, gracias a la invención de artilugios, pues hemos podido hacerlo casi todo, ¿verdad? Pero, perdón, podemos comunicarnos, podemos enviar emails, podemos hacer un montón de cosas, podemos curar enfermedades que hace poco tiempo pues eran la señal de que te marchabas.
Es decir, de suyo la máquina es como la televisión es mala, ¿no? La televisión es la televisión, ya tú como la utilices pues ya depende de ti, ¿no? Es decir, son interpelaciones a la libertad, es la utilización de la máquina. Lo que Tolkien ve en el Anillo Único es que es el atajo por antonomasia. ¿Por qué? Porque está diseñado para dominar otras voluntades y por lo tanto para pervertir, en el sentido latino, para romper el cauce natural que hay entre la voluntad y la decisión eminentemente libre, esencialmente, radicalmente libre, ¿no? Y por lo tanto el sometimiento de otros pueblos, ¿no? Claro, esto, ojo, me parece que hay un matiz aquí importante. La voluntad es esclavizante de Sauron no es tan peligrosa, y esto que voy a decir puede parecer chocante, pero para mí no es tan peligrosa como la de Saruman. Quiero decir, para mí es más peligroso el personaje de Saruman y su mentalidad. Porque Saruman ha dejado de lado la esperanza. Al manifestar su mente a través del Palantir ante Sauron, ha dejado ver, ha visto todas las piezas del tablero, ¿verdad? Voy a ver si os lo puedo leer con palabras de Saruman, que son mucho más chulas que las mías, lógicamente, aunque también son más peligrosas, porque ya sabéis que la voz de Saruman merece un capítulo entero en Las Dos Torres, capítulo 10. Así que has venido, Gandalf, me dijo gravemente, pero parecía tener una luz blanca en los ojos, como si ocultara una risa fría en el corazón. Sí, he venido. Fijaos, entre comillas, entre paréntesis, la diferencia entre esta escena leída y lo que ha hecho Peter Jackson con esa especie de combate manga por hombro o a lo Matrix en la película, ¿no? O sea, este debate de inteligencias entre Gandalf y Saruman, que para mí era uno de los momentos clave del Señor de los Anillos, uno de los que más peleamos en el momento de asesorar a los guionistas y que desgraciadamente perdimos por goleada, además. Pues, fijaos, ¿no? Así que has venido, ¿no? Ya esa ironía fina de desprecio. Sí, he venido, dije, he venido a pedir ayuda a Saruman el Blanco, y me pareció que este título lo irritaba. ¿Qué me dices, Gandalf el Gris? Se burló. ¿Ayuda? Pocas veces se ha oído que Gandalf el Gris pidiera ayuda. Alguien tan astuto y tan sabio que va de un lado a otro por las tierras metiéndose en todos los asuntos, le conciernan o no. Lo miré asombrado. Pero si no me engaño, dije, hay cosas ahora que requieren la unión de todas nuestras fuerzas. Es posible, me dijo, pero este pensamiento se te ha ocurrido tarde. ¿Durante cuánto tiempo, me pregunto, estuviste ocultándome a mí, cabeza del concilio, un asunto de la mayor gravedad? ¿Qué te trae de tu escondite en la comarca? Los 9 han salido otra vez, respondí. Han cruzado el río, así me lo dijo Radagast. Radagast el pardo, rió Saruman, y no ocultó su desprecio. Radagast el domesticador de pajaritos, Radagast el simple, Radagast el tonto. Sin embargo, la inteligencia lo alcanzó para interpretar el papel que yo le asigné. Pues has venido y ese era todo el propósito de mi mensaje. Y aquí te quedarás, Gandalf el Gris, tal, tal, tal. Y un poco más tarde se desarrolla un diálogo en el cual yo creo que hasta resuenan las palabras de Darth Vader, tentando a Luke, diciéndole, gobernaremos la galaxia como padre e hijo. O sea, detrás de todo este afán, en el fondo que hay una idea de dominio envuelto en una apariencia de bien, ¿verdad? Qué mejor que un padre y un hijo gobernando la galaxia. Bueno, lo estamos viendo en... No quiero irme hacia la política actual, pero es cuestión de poner las noticias, de ver el periódico para ver me vais a perdonar la palabra, pero el mamoneo y los niveles de corrupción a los que ya hace tiempo que hemos llegado, solo que ahora pues se ven y se destapan de una manera exponencial, ¿no? Por lo tanto, fijaos cómo los magos, que son sabios, que son capaces de pronunciar las palabras en toda su verdad, es decir, they mean what they mean, las pronuncian queriendo decir lo que las palabras quieren decir. ¿Os acordáis cuando, el principio del Hobbit, cuando llega Gandalf y dice, esto es brillante en la película, ¿no? Gracias a Martin Freeman y a Ian McKellen, y cuando dice, buenos días. Y entonces Gandalf dice, ¿quieres decir buenos días porque son buenos o en realidad te gustaría son buenos para hacer todo eso a la vez? O sea, y entonces, cuando Bilbo le pregunta el nombre a Gandalf, dice, I am Gandalf, and Gandalf means me.
Esto en español no se ha podido traducir bien. La traducción española dice, yo soy Gandalf y Gandalf soy yo. En inglés es mucho más expresivo. Yo soy Gandalf y Gandalf, la palabra, me significa. ¿Por qué? Pues si nos vamos al significado de Gandalf, la palabra Gander en antiguo nórdico significa vara. Y Elf significa en inglés antiguo elfo. El origen de Gandalf es élfico. Y es una palabra descriptiva, el hecho de que es el elfo de la vara. Pero para los elfos, Gandalf es Mithrandir. Es el que, literalmente, el que camina envuelto en plata. Mithr, de la raíz Mithr, de ahí viene Mithril, por ejemplo, o Ithildin, ¿no? Es ese mineral que se ilumina con la luz de la luna. Para los hombres de Rohan es el cuervo de la tempestad, ¿verdad? Señal de mal augurio. En una tierra que está imbuida de leyenda y por lo tanto también de superstición, o al menos más cercana a la amenaza de la superstición. No en el sentido volteriano, sino en el sentido de que han escuchado tantas historias que los prodigios son algo habitual. Es un poco las sociedades vikingas o las sociedades, yo creo que lato sensu del periodo desde la caída de Roma hasta el siglo, probablemente el siglo X, en la Europa occidental. Fijaos, Radagast el tonto, el domesticador de pajaritos. Sin embargo, Radagast es capaz de comunicarse con los pájaros. Es capaz de hablar con la naturaleza. No el Radagast de la película, por favor, a quien Dios confunda, sino Radagast el del libro. Es alguien que ha colmatado aquello que Tolkien aborda en su ensayo sobre los cuentos de hadas, el deseo de entrar en comunión con otras criaturas y con el mundo natural, poder hablar con los pájaros, poder zambullirse en el agua y comunicarse con los peces, no al estilo de la sirenita con el cangrejo, sino de verdad, sentir. Bueno, a mí me pone muy nervioso esta etiqueta de Tolkien como ecologista. No. No hay ismos en Tolkien. Para Tolkien la naturaleza es algo vivo y sagrado en sí mismo. Y por lo tanto, el poder hablar con un águila tiene mucho de colmatar ese deseo que tendríamos todos de poder entrar en comunión, como de otra manera hace Lewis en las Crónicas de Narnia, ¿no? Imaginar un mundo en el que los animales también son capaces de lenguaje. Por lo tanto, en el que hay una armonía previa a la caída tal y como se entiende en la tradición protestante a partir sobre todo de Calvino, ¿no? Que es la tradición en la que escribe Milton. La caída como la caída completa, o sea, la caída de la que no te levantas, de la caída de la naturaleza humana como algo ya pervertido para siempre, ¿no? Tolkien yo creo que recupera, habla de esta noción de un modo explícito, de recovery, consolation, de escape, recovery and consolation. Son las tres funciones de las historias. La evasión, en el sentido de la evasión lícita del prisionero que no por estar en una cárcel tiene que estar pensando todo el día en rejas y en guardias, ¿no? Sino que puede pensar en lo que hay más allá de los muros, como la película Cadena Perpetua demuestra muy bien, precisamente incidiendo en el concepto de esperanza. Si habéis visto Cadena Perpetua, os acordaréis, ¿no?, como el personaje de Andy Dufresne, encarnado por Tim Robbins, le reprocha al personaje de Morgan Freeman que se ha institucionalizado, que se ha confinado a sí mismo a los muros de la prisión, porque allí es alguien, allí se siente seguro, siente que... Y sin embargo él piensa en Cihuatanejo, en irse a México y a comprar una barca y un hotel y llevar a la gente, porque el Pacífico no tiene memoria. De manera que la rehabilitación del ser humano procede de una reconstrucción de los recuerdos, ¿no? Para eso escribe Tolkien, para incorporar su relato del latín refero, referre, retuli, relatum. O sea, un relato es volver a traer al presente algo que ya fue contado en el pasado. ¿Qué es lo que Tolkien utiliza para eso? La tradición oral, la traditio, la entrega, del latín tradere. Hago mucho hincapié en las palabras, porque soy filólogo, y luego porque las palabras, they mean what they mean. Una de las tragedias para mí de la LOCSE, la LOMCE, todas las... Iba a decir una palabrota, no la diré. Todas las leyes, entre comillas, educativas, por llamarlos de alguna manera, porque no utilizaré la palabra, no la utilizaré aquí, habría que usar la lengua negra de Mordor para hablar de los sistemas educativos,
parten de una base utilitarista de los saberes. Para mí la tragedia, los que sois profesores universitarios y los que estáis en proceso de llegar a serlo, creo que estaréis conmigo en que la gran tragedia es que se ha cercenado la fascinación en el sentido bueno que los alumnos pueden llegar a tener por los conceptos. Que tú puedes dar una clase llena de metáforas y tienes a tus alumnos, sobre todo a los chicos, ha dicho elenco, ¿qué será eso? ¿En qué equipo juega? ¿Sabes? Hay palabras de lo más común que ya no pertenecen al acervo cultural de un alumno, ¿no? Vamos a pillar mesa. Eso es muy típico de Granada, ¿no? La gente llega a la cafetería, vamos a pillar mesa. Pillar mesa. Tampoco podéis decir coger mesa si eres argentino, ¿no? Porque, pero ya me entendéis, que el lenguaje está mostrando unos signos de decrepitud exponencial en tanto en cuanto manifiesta también una manera de entender el mundo cada vez más paupérrima, que es lo que permite que Belén Esteban venda, porque obviamente no creo que ya haya escrito esa cosa, ¿no? Pero bueno, obviamente que sí que venda y que haya gente interesada en saber la vida de esta persona y de algún modo estamos en la historia de una progresiva decadencia. No os preocupéis que no es este el mensaje final de mi conferencia, sino todo lo contrario, pero las cosas hay que ser ciego. La película que ha ganado el Goya a Mejor Película es, ¿cómo es? Vivir feliz con los ojos cerrados o algo así, ¿no? Esta de David Trueba. El título me viene como anillo al dedo, en fin, todo está dentro de lo mismo, para explicar el hecho de que cerrar los ojos significa, bueno, quizás sufrir menos, pero tampoco ver la realidad. Y la realidad tiene aristas, ¿no? Como decía la Oda a la inmortalidad de Wordsworth, ¿no? A veces el esplendor en la hierba provoca pensamientos que son demasiado profundos para las lágrimas, ¿no? La propia belleza encierra una belleza, encierra una sensación de anhelo y de incapacidad para manifestar todo lo que eso nos sugiere. Por lo tanto, Radagast no es tonto, no es domesticador de pajaritos, no es simple, es todo lo contrario. Saruman es la voz engañosa, es la voz de la realpolitik, es la voz del estratega, ¿no? Del hombre que ya ha dejado de lado, se ha institucionalizado. Es cabeza del concilio, o sea, va luciendo currículum vitae, es como la gente a la que te dan, no sé si habrá pasado alguna vez, ¿no? Que te da la mano y dice, fulanito de tal, doctor en no sé qué. Vale, yo soy Eduardo Segura, ya está, Fernández, el apellido de mi madre, ya está, hasta ahí llegó. Puedes ir con la gente dándole la mano y el currículum en la otra mano, que es a lo que nos obliga la NECA y a lo que nos obliga todo este sistema pervertido también en el que vivimos, ¿no? En el cual tanto eres cuanto vales según unos criterios muchas veces numéricos, que manifiestan un complejo de inferioridad brutal de las humanidades respecto de las ciencias experimentales, todo esto de los índices de impacto y, en fin, por no hablar de lo que damos de sí los seres humanos, empezando por mí, las envidias, las celotipias, el tú me citas, yo te cito, el autobombo, todo esto, ¿no? Bien, ¿por qué Gandalf no quiere tocar el anillo? Interesante cuestión. Si hemos dicho que los anillos son anillos de poder, os lo va a decir Tolkien, mucho mejor que yo. Fijaos, doy las gracias también a Claudio que me ha dejado el Señor de los Anillos, porque si no creo que no habría podido pasar el control de peso en el avión. Y así pues utilizo su ejemplar, que además es como debe ser, los 3 ejemplares en uno solo. El Señor de los Anillos no es una trilogía, sino que fue concebido como un libro. De hecho, si hubiera sido como Tolkien quería, se habría publicado un solo libro con el Silmarillion, el Hobbit y el Señor de los Anillos, que habría sido el libro rojo de la frontera del oeste, con lo cual, imaginaos, a efectos de abrir el libro, el esfuerzo, ¿no? ¿Os acordáis que hay un momento en el que Frodo le ofrece el anillo a Gandalf? Claro, es la solución lógica del hombre humilde, ¿no? Yo soy un hobbit, ¿qué hago yo con el anillo? O sea, después de lo que me has contado, quita bicho, o sea, lo que te dan ganas no es de arrojarlo al monte del destino, sino de quitártelo de en medio, ¿no? Entonces, esto está muy bien en la película, porque en el libro Gandalf sostiene el anillo en su mano. Sin embargo, en la película os acordáis que Gandalf no quiere ni tocarlo. Hasta cuando hace el ademán de tocarlo, hay un momento en que aparta la mano, y luego, cuando Frodo le ofrece el anillo, él trastabilla y recula, no quiere ni siquiera tocarlo. Y siempre me he planteado, ¿por qué esto? Fijaos lo que dice.
Dice Frodo, tú eres sabio y poderoso, ¿no quieres el anillo? No, no, exclamó Gandalf incorporándose. Imaginaos a Gandalf de presidente del gobierno. O sea, yo quiero a Gandalf. ¿Os acordáis que en los años del movimiento hippie, en Estados Unidos estaban estas chapas, ¿no? Gandalf for President, Frodo Leaves, ¿no? Este tipo de mensaje que para los que os guste el rock progresivo, el rock sinfónico está muy presente en grupazos como Rush o como Genesis o Yes, Led Zeppelin, yo aquí mi esto de Rush que voy a mostrar a la cámara para que quede para la eternidad. Todos estos grupos de los 60 y 70 tienen, hombre, por supuesto, bueno, no contaré esta anécdota, pero todos estos grupos que, entre otros como Marillion, en fin, que son grupos que tienen... la gente a veces me hace gracia que se burla de Bruce Dickinson y Iron Maiden y dices, ¿tú sabes lo que ha leído Bruce Dickinson? Es un tipo que podría ser profesor de literatura en cualquier universidad y sé de lo que hablo. Y lees las letras de estas personas, de Peter Gabriel, y dices, aquí detrás hay una formación tremenda, ¿no? Y, ¿por qué digo esto? Porque para un movimiento que buscaba una liberación en los años de la Guerra Fría, Tolkien ofrecía respuestas concretas. No era ficción, era subcreación. Era exactamente una explicación de lo que estaba pasando casi calcada, incluso en términos geopolíticos. De hecho, en los años 50, cuando aparece la Comunidad del Anillo y luego las Dos Torres, y en menos de 2 años se publican los 3 volúmenes, hubo críticos que hicieron una interpretación del mapa en clave geopolítica y decían, bueno, Mordor está en el este porque la Unión Soviética está en el este, el anillo es la bomba atómica. Y claro, Tolkien en una de las cartas muy divertidas dice, decir eso es como decir decir que los comunistas decir que los orcos son comunistas es tanto como decir que los comunistas son orcos. Es ridículo. Pero Clive Staples Lewis, que era más agudo, decía que el mundo empezó peligrosamente a parecerse al mapa de la Tierra Media. Y él saca la conclusión en uno de sus libros, en su reseña sobre el Señor de los Anillos, que el mito, con mayúsculas, cualquier mito verdadero, cualquier historia, cualquier relato en este sentido etimológico que explicaba antes, es una llave maestra que solamente ha de aplicarse a la cerradura adecuada. Es el mito el que ilumina nuestra realidad. ¿Por qué me parece la película de Wolfgang Petersen sobre Troya una chorrada? Porque de entrada arranca a los dioses. Si habéis leído la Ilíada, os acordáis que lo primero que vemos es a los dioses asomados a la llanura de Troya. Claro, nosotros no sabemos por qué Aquiles muere. Porque en la película no nos ha mostrado el origen semidivino de Aquiles y su baño cogido del tobillo. Por lo tanto, cuando Orlando Bloom, Paris, le lanza la flecha al talón, sabemos que ha muerto porque en el acervo no se sabe, en el inconsciente colectivo se sabe que Aquiles murió porque se le clavó. Pero ha desaparecido Afrodita que le dice a París, al talón, al talón. Es decir, todo esto, toda esta descarga mitológica, esta desmitificación del mundo, es lo que pervierte lo que hay detrás. En el mundo de Tolkien tenemos toda la carga del mito en sí, es decir, es todo el pasado. El capítulo 2 del libro se llama La sombra del pasado. En el Concilio de Elrond tenemos casi, creo que son 50 páginas en las que cada personaje nos va contando su parte de la historia como un gran rompecabezas para que entendamos que cuando Frodo dice yo llevaré el anillo, está cargando sobre sí el destino de Túrin Turambar, de Beren y Lúthien e incluso el designio de Ilúvatar. Y Theoden es muy consciente al morir de que su hazaña lo hará merecedor de no sentir vergüenza ante sus ancestros, ¿no? El Señor de los Anillos no es un libro sobre la lucha entre el bien y el mal. El Señor de los Anillos es un ensayo de estética lingüística sobre la muerte y la inmortalidad. Eso no es mío, es de Tolkien. Yo no soy capaz de pensar algo tan genial. Es un ensayo sobre la belleza del lenguaje, en tanto en cuanto el lenguaje es capaz de decir la verdad del mundo, en una historia que trata sobre qué le pasa a alguien que no es capaz de entender la mortalidad, como es un elfo, y qué le pasa a alguien que no es capaz de entender la inmortalidad, sino que la anhela como el mayor tesoro, como es un hombre. Un hombre mortal, doomed to die, destinado, condenado a morir. En este juego de espejos, que es el ser humano real, nuestro deseo es permanecer siempre. Las clínicas de cirugía estética saben mucho de esto.
O ¿verdad? El mito de la piedra filosofal, encontrar la juventud eterna, Shangri-La, Xanadu, todos estos lugares, ¿verdad?, en los que uno no envejece. Y ese es el deseo del artista que hay en nosotros. Las obras de arte, de alguna manera, son el modo de sobrevivir. Plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro. Estas tonterías que dicen a veces, ¿no? Como modos de permanecer. Uno, si alguien tiene un hijo para permanecer, pues si uno tiene un hijo es para quererlo y para cuidar de él, ¿verdad? No para permanecer. Pero bueno, nos iríamos por otro lado. La cara artística es el elfo, la cara humana es el anhelo, la posesión, como Fëanor, ¿verdad? Que siendo elfo en ese sentido es muy humano. Encerrar la belleza en los Silmarils, convertirla en algo cosificado. Poseer la belleza, convertirla en algo que es el gran problema también de los enanos, ¿no? Es el acumular riquezas y al final quedar atrapado por ellas, en una especie de alienación. Pero estábamos con la sabiduría de Gandalf. No quiero tocar el anillo. Mi poder sería entonces demasiado grande y terrible. Conmigo el anillo adquiriría un poder todavía mayor y más mortal. Los ojos de Gandalf relampaguearon y la cara se le iluminó con un fuego interior, una vez más, el campo metafórico, el campo semántico del fuego. No me tientes, pues no quiero convertirme en algo semejante al Señor Oscuro. Todo mi interés, y ahora viene la clave del arco, todo mi interés por el anillo se basa en la misericordia. Misericordia por los débiles y deseo de poder hacer el bien. No me tientes, no me atrevo a tomarlo ni siquiera para esconderlo y que nadie lo use. La tentación de recurrir al anillo sería para mí demasiado fuerte. Tal vez lo necesitara, pues me acechan grandes peligros. ¡Guau! Es decir, el problema de Gandalf, el problema moral, es que intentaría convertir el bien en algo obligatorio. Y uno dice, no sé, habréis leído Maquiavelo, supongo, aunque sabéis que esta frase de que el fin justifica los medios, yo al menos no la he encontrado en nada de lo que he leído de Maquiavelo. Se puede colegir de lo que dice en El Príncipe, más o menos. En cualquier caso, estaríamos todos de acuerdo en que el mal no justifica los medios. Cuando el fin es malo, pues no están justificados los medios. Pero ¿qué pasaría? Y entonces ya viene la voz siseante de la serpiente. ¿Qué pasaría si el fin fuera bueno? Incluso si el bien lo hubiéramos consensuado y pudiéramos llegar a afirmar que es un bien objetivo. ¿Eso justificaría cualquier medio? Viene bien el portazo. Es un momento cumbre de este razonamiento. Porque no... eso sería lo más peligroso. O sea, Gandalf convertiría el bien en algo odioso. Si algo es atractivo del bien, aquello que los escolásticos llamaban bonum diffusivum sui, ¿verdad? El bien que se difunde por sí mismo, lo que es atractivo de suyo, no sé, yo tengo 3 hijos pequeños y les encanta, yo que sé, un día como hoy, que por cierto en Granada hace ya un mes que no tenemos el sol por allí, ¿no? La alegría de suyo es comunicativa. Cuando mi hijo saca buena nota en el cole y le han puesto un sello aquí o en la frente, o no, últimamente las técnicas pedagógicas son como ponerle sellos a los niños, ¿no? Pues lo primero que hace cuando me ve al recogerlos en el cole es mira papá, o mira papá, la alegría de lo que has hecho bien es difusiva. Cuando el chaval ha hecho algo mal, pues la seño quiere hablar contigo. Es lógico. Y por lo tanto, la gran tentación para Gandalf es, porque le acechan grandes peligros, convertir el anillo en un atajo para actualizar su deseo, para que su deseo se haga realidad por arte de Birle Birloque. Y por lo tanto, al final, terminaría siendo algo mucho peor que Sauron, corruptio optimi pessima. Lo peor que puede existir es la corrupción de lo que es extraordinario, ¿no? Es como o sea, yo pensaba en la gente que tiene un talento y que lo vende por 4 perras, o que utiliza sus talentos para... Pues estoy pensando en grandes jugadores de fútbol, ¿no? Como Cristiano Ronaldo, ¿no? Que es indudable que es un gran jugador de fútbol, pero utiliza... Es autorreferente, ¿no? A mí no me gusta el fútbol y así me salvo de las diatribas que pueda suscitar lo que voy a decir, pero me llama mucho la atención, por ejemplo, que cuando mete un gol, sí que enseguida, ¿verdad? Es como, venid, que soy la leche. Sin embargo, cuando el gol lo mete otro jugador de su equipo,
es reticente a ir a felicitarlo. Cosa que me contrasta mucho con el Barcelona, por estar en donde estoy, en la tierra, ¿no? Así, luego, seguro que me pagáis la comida, por lo que voy a decir. Es decir, cuando mete un gol Messi, que es igualmente genial, yo pienso que incluso más, siempre hay una sensación de equipo, ¿no? Ya, Messi no mete un gol y empieza a señalarse a sí mismo, ¿no? Como los jugadores de la NBA, que desde que se retiró Jordan, incluso un poco antes ya era el mate este de in your face, ¿no? He hecho el mate y además te he machacado y porque está el árbitro que si no te pego una que... O sea, esta idea del ego musculado, ¿no? Que ha hecho que la belleza del deporte de suyo se haya convertido también en algo, en un combate como en el boxeo, ¿no? Cuando se ven a los dos contrincantes mirándose. ¿Qué le he hecho yo a ese señor, no? Ya me entendéis. El concepto de poder en la Tierra Media es servicio, es ministrare. Fijaos, si la palabra ministro fuera verdad, si un ministro sirviera, si el ministro no sirve, no sirve. Si no sirve a los demás, no sirve como ministro. No es útil. Otro. Bueno, no me voy a extender por ese lado porque todos sabéis lo que tengo en la cabeza. Que creo que es probablemente lo que tenéis vosotros también, porque es muy obvio, ¿no? Pero el concepto de servicio en Tolkien es justo el modo de remediar, de remedar la perversión del poder. Es decir, estoy harto de esas interpretaciones de los hobbits como los humildes y por eso entonces llevan el anillo. No, déjate de historias. Los hobbits llevan el anillo porque son, no solamente por una cuestión estratégica que solo Gandalf acierta a entender, que es que son los menos sospechosos de poder llevar el anillo, sino porque son los menos capaces de reclamar el anillo para algo que no sea el inmediato uso del anillo para intentar poner fin a la tiranía. No quieren dominar la tierra, quieren no ser dominados. Esto está muy en consonancia con lo que era la Inglaterra del siglo XVIII-XIX, ¿no? Esta sociedad tardomedieval todavía, en la que pervivían formas de vivir, perdón por la redundancia, pues victorianas, ¿no? En la cual pues había una clara distinción, como se puede leer en cualquier novela victoriana, entre la servidumbre y el señor y el vivir de las rentas y todo este tipo de retrato que tenemos también en las Bronte o en Jane Austen o en Dickens. Por supuesto también en Chesterton, en William Morris, ayer hablábamos de él, Francesco y yo, y George MacDonald, Chesterton también. Bien, por lo tanto, el concepto de poder en la Tierra Media es servicio, es ministerio, es humillación del ser de uno mismo para permitir que resplandezca el designio del todo. Sean alabados los hobbits con grandes alabanzas, ¿no? Este momento en la película que es hermoso, ¿no? Que todo el mundo se arrodilla como en señal de respeto y los hobbits están allí como diciendo, estamos fuera de lugar. Está muy bien esto, ¿no? La sensación profunda de una humildad verdadera, que no es, dice, yo no soy, tú eres lo que eres, para bien y para mal eres lo que eres. No eres tu currículum, obviamente, no eres lo que dicen los papeles de ti, eres lo que eres, tus limitaciones, tus virtudes, tus grandes potencialidades, lo que todavía no has llegado a ser, todo eso está en ti. Por eso Tolkien usa el logos, usa la palabra tanto como verdad, es decir, las palabras dichas por los personajes significan lo que quieren decir, y la utiliza también como diseño creativo. Es decir, el logos en Tolkien es el momento inicial del Silmarillion, cuando Ilúvatar concibe ese tema musical. Habría estado bien que Mike Oldfield hubiera hecho la... Bueno, da igual. Me refiero al Mike Oldfield anterior a 2001, más o menos. Concibe un tema musical y de repente dice, ¡ea! Hágase. Que tenga consistencia ontológica esto, ¿no? Que pase a existir como un lugar que luego pueda ser embellecido por los Valar, por los Maiar, por las criaturas que quieran ir a completar la creación. Una especie de designio en el cual, en la carta 131, no la tengo ahora seleccionada, pero vamos, más o menos me la sé de memoria, hay un momento en que Tolkien dice que en su designio, él concibió... ¿Qué demonios? Lo voy a buscar. Él concibió el mundo de la Tierra Media
No se ría, pero una vez, hace mucho tiempo, tuve la intención de crear un cuerpo de leyendas más o menos conectadas entre sí, desde las amplias cosmogonías hasta el nivel de los cuentos de hadas románticos. Románticos no en el sentido de romanticones o sentimentaloides, sino románticos vinculados al romanticismo. Que yo pudiera dedicar simplemente a Inglaterra, a mi país. Debería poseer el tono y la cualidad que yo deseaba, algo fresco y claro, impregnado de nuestro aire, el clima y el terreno del noroeste de Europa, de Bretaña y de las partes más altas de Europa, no Italia ni el Egeo, y todavía menos el este. Y aunque poseyera, si yo era capaz de lograrla, la sutil belleza que algunos llaman céltica, y ahora Tolkien, que había leído las obras, el Mabinogion galés, por ejemplo, o las obras que pertenecen al ámbito celta, aunque rara vez se la encuentra en los verdaderos objetos célticos antiguos, debería ser elevado, purgado de vastedad y adecuado a la mente más adulta de una tierra ahora hace ya mucho inmersa en la poesía. Yo trazaría en plenitud algunos de los grandes cuentos, dejando otros esbozados en el plan general, en el logos, en el designio. Y ahora viene lo que me interesa más. Los ciclos se vincularían entre sí en una totalidad majestuosa, y yo dejaría margen para otras mentes, para que otras mentes y otras manos hicieran uso de la pintura, la música, el teatro. Absurdo. Punto y seguido, absurdo. Claro, obviamente no era absurdo, es simplemente el manifiesto artístico de un genio. Pero de algún modo, cuando dices esta tarde, pues los juegos de mesa que se han inspirado en Tolkien, la banda sonora de Howard Shore, la película de Ralph Bakshi del año 78, los cuentos inspirados en la Tierra Media, las películas de Peter Jackson, Alan Lee, John Howe, dibujando la Tierra Media, todo eso está aquí, dejando lugar para que otras manos completasen lo que falta. Porque en la obra de todo genio tiene que haber ese designio de decir, bueno, yo echo a rodar esto y luego que haya otros, como los grandes maestros en pintura, ¿verdad? Este cuadro se atribuye a Velázquez, pero a esta parte del cuadro no la hizo él, probablemente. Voy terminando ya. ¿Voy bien de tiempo? Cortadme porque si no podemos estar aquí hasta que... Bueno, a partir de todo lo que hemos dicho, ¿no? ¿Qué ordenamientos jurídicos o sistemas políticos se pueden detectar en la Edad Media? Digo, en la Tierra Media. No voy a ir detalle por detalle, pero sí quería hacer algunas puntualizaciones que pueden ser interesantes, porque sobre todo si luego gente que sabe más que yo me podéis corregir y ayudarme a aprender más, ¿no? Por ejemplo, para mí hay una... los elfos podríamos decir que como obedecen a un concepto de monarquía en el sentido griego, ¿no? Como una monarquía, o sea, como un principio. En tanto en cuanto que son artistas, son capaces de obedecer a un designio artístico, a un designio creativo. Y por lo tanto no se plantea el problema del poder en términos de obediencia como sumisión. No es una relación de poder, no es un rey y un súbdito en este sentido, tan mal entendido por Peter Jackson. Si habéis visto la segunda parte del Hobbit, pues se ve esa especie de anacronía a la hora de mostrar a Thranduil como un personaje hierático y inexpresivo desde mi punto de vista, que ejerce una especie de tiranía no solamente alejada del original literario del Hobbit, sino del concepto que Tolkien tenía de lo que debía ser la monarquía élfica, ¿no? Y yo pensaba un poco en el libro séptimo de la República, cuando Platón habla de cómo la tarea del filósofo no solamente es salir de la caverna, sino luego volver a entrar, que ese es el listón, ¿no? La tarea del rey filósofo es volver allí para desatar y mostrar el camino de salida de la caverna, ¿no? Y por lo tanto, desde esa perspectiva adquiere para mí un nuevo volumen, una profundidad de campo enorme, el hecho de que los elfos, desde el principio, tienen como tarea trabajar para Ilúvatar. Es decir, su gozo está en planificar el designio de belleza, de verdad, de bien que hay. Estoy utilizando categorías de la metafísica clásica, pero es que me parece que son las que más adecuan al concepto que tenía Tolkien, referido a de qué manera el artista lo que hace es que resplandezca lo que ya hay de potencialidad, un poco esta idea neoplatónica que late
en las concepciones de Miguel Ángel Buonarroti, que era un neoplatónico él mismo, ¿no? Es decir, la idea de que yo voy a quitar lo que sobra del bloque de mármol porque lo que yo tengo aquí ya está dentro. Claro, eso lo puede decir Miguel Ángel, ¿no? A mí me das un bloque de mármol y digo, bueno, lo que tengo yo aquí, pues no sé cómo voy a hacerlo. Probablemente alguna ruina y luego diga, amanecer, así en plan posmoderno. Pero el verdadero artista es capaz de ver ya la obra no solo terminada, sino frustrada en su propia concepción. Es decir, jamás se cuenta esto que conoceréis probablemente, ¿no? De que cuando Miguel Ángel terminó el Moisés, le golpeó la rodilla y le dijo, habla. De alguna manera eso señala la genialidad y también la frustración máxima del ser humano. Ni el genio de Miguel Ángel es capaz de sobrepasar la barrera prometeica, ¿no? De robar el fuego de los dioses y dar vida a Frankenstein, a Moisés, que en el fondo sigue siendo nuestra idea, ¿no? La gente, uno de mis sobrinos, que vive en Mollet, el hijo de mi hermano, se dedica a la robótica, está estudiando ingeniería robótica, ¿no? Y hablo mucho con él del trasfondo filosófico que hay detrás de Yo Robot, de Isaac Asimov, o de la película de Will Smith con sus curiosas adaptaciones, y de la idea de inteligencia artificial, la película de Spielberg, o de Terminator, o todo este cine de ciencia ficción, de Blade Runner, ¿no? Grandes películas que han mostrado esa preocupación. ¿Por qué pasaría si ese bichito que tenemos ahí delante pensase por sí mismo, ¿no? Tuviese autoconciencia y entonces fuera sujeto de decisiones verdaderamente libres, ¿no? ¿Qué riesgos implicaría esto, ¿no? La inteligencia artificial. Es una corriente ahora mismo en filosofía, lo sabéis mejor que yo, los estudios entre cerebro y mente, ¿no? La diferencia entre cerebro y mente o como hacían los antiguos, ¿no? Buscar en el cerebro dónde estaba el alma, ¿no? ¿Cuál es la sede del alma? ¿El neocórtex o el cerebelo? ¿Dónde está? Bien, por lo tanto, la monarquía élfica tiene ese sentido más bien de cercano, yo creo, que a la figura del filósofo rey, ¿no? De manifestar un designio artístico en el cual colaboran los demás. Por lo tanto, el rey tiene una obligación gustosa de mostrar el camino de la sabiduría, de mostrar el camino del bien, como ocurre con el caso de Gandalf, cuya sabiduría se manifiesta en ser, sobre todo, asistente, nunca es providencia para otros. De hecho, habéis visto en el Hobbit, en el libro, Gandalf desaparece. De vez en cuando dice, me voy, que tengo asuntos que hacer. Lo que hay detrás es, ahora te toca a ti madurar. O sea, Gandalf está para hacer lo que puede. La tragedia de Gandalf en Minas Tirith es que de repente dice, el designio del maligno ahora mismo se manifiesta en que tengo que estar en demasiados sitios a la vez y no puedo. Es decir, el propio Gandalf se da cuenta de que él no puede ser providencia para otros y que llega un momento en que cada uno tiene que hacer su parte de la historia. Esto me parece que es, en fin, no sé, tiene ecos de Calderón, ¿no? Del gran teatro del mundo, del hecho de que cada uno somos actantes de nuestra propia vida y tenemos que hacer nuestro papel como podamos, ¿no? En Rohan y en Gondor hay un sistema más bien feudal, un sistema de lealtades, yo creo que muy cercano a las monarquías góticas o a las monarquías tal y como se entendían a partir del siglo V, VI, probablemente hasta el siglo XIII. Y por tanto, lo que más vincula es el juramento. Es decir, las palabras han de ser validadas después por los descendientes, ¿no? Todo esto de los reyes, el ejército de los muertos que avanza con Aragorn y que no me refiero al chorro de Fairy que pone Peter Jackson en la película para limpiar los campos del Pelennor, sino al verdadero ejército de los muertos que sobrecoge incluso al propio Legolas. Son palabras mayores, ¿no? Esta manera de entender el hecho de que incluso los muertos tienen que validar la palabra dada y que eso será lo que los liberará. Es algo casi dantesco en el mejor sentido, ¿no? Perdonad que no leo bien. La autarquía anárquica, que es un poco el sistema de gobierno de la comarca, de la ciudad de Valle. En la ciudad del lago pues vemos a ese gobernador, que en realidad es un hombre que sería perfectamente miembro de cualquier gobierno en nuestro país. O el sistema político que puede tener que ver con Beorn, ¿no? Que es un poco una especie de lusus nature, es como Tom Bombadil, es el señor del lugar en el que vive. Entonces es un anarquista, pero en el mejor de los sentidos. Es alguien anarqué, que no tiene un principio al que obedecer
más que al modo en que el mundo se manifiesta, ¿no? En toda su belleza. Por eso es capaz de dar órdenes al árbol, por eso es capaz de mandar al río que haga esto. Por eso la lluvia, ¿os acordáis? Qué bonito cuando Tom Bombadil entra en la casa y Frodo se fija en que no está mojado. O sea, está lloviendo fuera, pero Tom Bombadil solo tiene mojadas las botas, ¿no? Y me dice, esa es la magia. O sea, el hecho de que la comunión con la naturaleza, característica para mí, es lo que convierte a Tolkien en un post-romántico, en alguien que toma el testigo de Coleridge, de Wordsworth, sobre todo de los románticos ingleses, y lo lleva a una nueva dimensión, es decir, a una dimensión en la cual ya no tenemos que procurar como escritores the willing suspension of disbelief, la voluntaria suspensión de la incredulidad, sino provocar un estadio de creencia secundaria. Es decir, que mientras yo leo esto, acepto como verdad lo que está ocurriendo. No estoy obligado a creer que el sol es verde o que hay un perro con dos cabezas. No. He generado un mundo en el cual las leyes físicas y químicas son las mismas de mi mundo. Lo que ocurre es que he viajado en el tiempo y me he situado en un pasado completamente verosímil en el cual las tradiciones que yo vivo ahora en mi mundo real son ecos de otras que leo aquí, que tienen sus propios refranes, sus propias... Bien está lo que bien acaba, ¿verdad? Todo este tipo de cosas que uno dice, anda, pues sí. Los acertijos en la oscuridad que intercambian Gollum y Bilbo, ¿os acordáis, no? Pues algunos de ellos son inventados por Tolkien, pero otros pertenecen al folclore inglés. Y Tolkien les da el matiz, ¿no? De manera que Bilbo y después Gandalf saca de ahí la pista para entender que Gollum había sido un hobbit y tirando del hilo es capaz de reconstruir hacia atrás la historia de su tragedia, ¿no? De su posesividad a su nivel, ¿no? Como sistemas políticos yo creo que en la comarca manda eso, un alcalde y luego está el jefe de correos. Y todo lo demás es llevarse bien con tu vecino. O sea, claro, entonces yo entiendo que los hippies dijeran paz y amor, tío, y yo qué sé, y vamos a compartir esta lechuga. Porque de algún modo es una forma de vida amenazada que es justo la que Churchill fue capaz de catalizar, ¿no? De movilizar, como decir, solo os puedo prometer sangre, sudor y lágrimas, pero lo vamos a poder conseguir porque somos ingleses. Creo que es uno de los momentos estupendos del discurso del rey, ¿no? Cuando notas detrás de la película en sí misma, me parece extraordinaria, pero el hecho de que los ingleses son hobbits, a lo largo de su historia se ha visto como cuando se han visto entre la espada y la pared, han sido capaces de una reacción a la medida de las circunstancias, ¿no? Dejándose de lado diferencias y mira que se han pegado, ¿eh? Porque la historia de Inglaterra, en fin, luego el Reino Unido, o sea, de Gran Bretaña, luego el Reino Unido, es la historia de una progresiva destrucción entre sí mismos, ¿no? Pero han sido capaces de aunar esfuerzos cuando había que enfrentar un enemigo común. Por lo tanto, hablo de anarquía en el sentido etimológico, no el lanzar bombas y e ir contra todo, ¿no? No son antisistema, sino que el sistema es asistemático. Ese es quizá más preciso. El sistema de gobierno de la comarca tiene eso, pues 4 cuadernas y luego pues vamos a quedar a tomar unas cervezas, ¿no? Y uno dice, joder, yo me apunto. Yo quiero eso, ¿no? Y por último, los totalitarismos, ¿no? Claro, me ha dado mucho que pensar que la lectura del Señor de los Anillos a partir de 1954, cuando se publica el primer volumen, era una lectura perfectamente posible en términos geopolíticos. No extraña, aunque pueda parecer chocante, que la gente dijera, no, pues ya está, el anillo es la bomba atómica, Mordor es la Unión Soviética, los pueblos libres son los aliados. No, es posible entender esto. Pero es que a mí, os puedo decir que en 2001 me entrevistaron 3 meses después del atentado contra las Torres Gemelas y la entrevistadora me preguntaba qué tenía que ver lo que acababa de pasar en el World Trade Center con la Tierra Media. Yo le dije, claro, me estás preguntando si Tolkien tenía una bola mágica para hablar de las 2 torres. Y obviamente te tengo que decir que no. Pero lo que hay detrás de tu pregunta, quizá, aunque no lo sepas, es que el mal siempre toma nuevas formas. Y con el mal no me refiero a Bin Laden, ¿eh? Porque ya sabéis lo que hay detrás de la historia de Bin Laden, que fue entrenado y armado por los propios a los que luego...
todo ese mare magnum de política que no conocemos, que el cine a veces nos abre un poco la persiana para que nos asomemos, y de historias clasificadas y ocultas para que nadie sepa qué fue lo que ocurrió, ¿no? Pero en el fondo la pregunta es la pregunta de siempre. El mal va a tomar una nueva forma y se va a... No sé, yo ayer os puedo contar en el avión, en el momento de embarcar, no pude traer, por eso hoy vengo sin afeitar, porque no me dejaron subir ni la espuma de afeitar ni el champú. El champú dije, bueno, habrá en el hotel, pero la espuma de afeitar, así que tendré que ir barbado a la conferencia. O sea, que ha tenido consecuencias. No sé, tienes que quitar los zapatos, el cinturón, no sé qué, pasar por el detector de metales, que te cachen. A veces incluso en situaciones a gente mayor que dice, oiga, un poco de respeto. Estás obligando a esa persona a hacer cosas que incluso físicamente no puede hacer. Es decir, esta obsesión, no te digo nada si viajas a Estados Unidos, donde ya prácticamente tienes que ir desnudo, ¿no? Tienen que ver con una concepción en la que la democracia también, de suyo, se ha convertido en un sistema totalitario. Es decir, y no me refiero ya solo a España, donde cualquier sistema político basado en una mayoría absoluta ha derivado en totalitarismo. Tenemos los ejemplos en los últimos 40 años, más que obvios y tristemente obvios, ¿no? Pero cuando hablamos de totalitarismo estamos acostumbrados a decir, no, sí, Stalin, Hitler, ¿verdad? Mussolini o Chávez, vale, sí, pero también una democracia. En tanto en cuanto es mucho más sutil, está disfrazada de igualdad, ¿no? Si yo voto, yo tengo derecho al voto, tengo derecho a... Sí, pero ¿cuántos derechos se te están recortando? ¿Cuántas cosas están...? Entonces, digo esto no por actualizar el discurso de Tolkien a la situación, por ejemplo, que tenemos ahora en España, yo creo que en toda la Unión Europea, porque esto es nada nuevo bajo el sol, sino que me interesa destacar una cosa, que es que los orcos de Sauron y de Saruman son elfos torturados. Esto es lo que no me ha gustado en la película, ¿no? O sea, no se trata de ponerle piercing a un tío con un esfuerzo monumental de maquillaje. Es una perversión de la belleza, otra vez, de corruptio optimi pessima. Y los orcos de Tolkien, cuando uno lee el libro, percibe una maldad intrínseca, no tanto como maldad, cuanto como odio de la belleza, como el odio que te produciría la luz, por ser algo recordado, ¿no? Si tú hubieras contemplado algo hermosísimo y eso hubiera sido luego causa de tu desgracia, recordarlo te produciría odio. En eso es donde, esa es la llaga en la que urde, en la que trabaja tanto Sauron como Saruman, en atizar el odio. Entonces, yo creo que es lo que está detrás del concepto de totalitarismo en Tolkien. La idea de que la perversión de la belleza, no tanto la del bien, que creo que esto es un matiz interesante. Para mí, los trascendentales del ser, la metafísica clásica ha insistido mucho, ¿no? Yo creo que por una lectura excesivamente más platónica que Platón y más aristotélica que Aristóteles, ¿no? Se ha insistido tanto en el bien como en lo más importante que ha quedado el pulcrum, la belleza ha quedado como en un segundo plano, cuando lo que primero resplandece, desde luego leyendo El Señor de los Anillos, es una belleza que tiene de suyo un atractivo extraordinario, también cuando es peligroso. Y voy a leer la última cita que quería leer. Cuando Trancos se manifiesta como Trancos en la posada, dice: por fortuna soy el verdadero Trancos, dijo mirándolo, el rostro suavizado por una repentina sonrisa. Soy Aragorn, hijo de Arathorn, y si por la vida o por la muerte puedo salvaros, así lo haré. Hubo un largo silencio. Al fin solo habló titubeando. Pensé que eras un amigo antes de que llegara la carta, dijo. O por lo menos así quise creerlo. Me asustaste varias veces esta noche, pero nunca como lo hubiera hecho un servidor del enemigo. O así me lo parece al menos. Pienso que un espía del enemigo hubiese parecido más hermoso y al mismo tiempo más horrible, si tú me entiendes. ¡Wow! O sea, el tío, el embajador de tal país que viene y... ¡Hola, qué tal! Y por detrás... Este es el peligro que tantas veces vio el siglo XX, ¿verdad? ¿Cómo hizo Hitler su acercamiento al gobierno de Vichy, ¿verdad? Y cómo hizo su acercamiento a Inglaterra, mostrando que Alemania era un gran amigo, era el aliado para el futuro.
y de repente Danzig. Quiero decir que detrás de la apariencia, en el fondo, ¿qué hay? Y vuelvo, y con esto ya concluyo, al eco final de las palabras, pronunciadas con verdad, pronunciadas con mentira. Saruman se deja llevar por el engaño de unas palabras perversas y acaba siendo Zarquino. Acaba siendo algo realmente que inspira compasión. Y de hecho, lo que le lleva a él a odiar a Frodo es decir, has crecido mediano, ahora eres sabio y cruel. Eres capaz de perdonarme la vida, y eso es lo que no puedo soportar, que me perdones la vida. Y bueno, luego acaba muerto por su propia maldad en lengua de serpiente, ¿no? Pero es interesante esa manera de entender retorcida, twisted, ¿no? La palabra, sabéis que la palabra espectro en inglés es wraith, que viene de la raíz wrath, que es ira. O sea, el espectro es alguien que está retorcido, está airado. Cuando uno se aira, ¿verdad?, se le cambia el rostro, está fuera de sí. La manifestación física de un enfado es el gesto retorcido, ¿verdad? No sé si he hecho bien el gesto retorcido. Bueno, la conclusión, y con esto termino. El sobrenombre élfico de Aragorn es Estel. Estel contiene el elemento El, que significa estrella, y significa esperanza. Entonces, yo creo que lo que hay detrás del Señor de los Anillos es una visión. Recuerdo la primera vez que lo leí, la sensación de pena con que cierra uno el libro. A los 15 años mucho más, ¿no? Porque dices, oh, tío, se ha acabado el libro, yo quiero que haya más, aunque no tenga dibujos. Que es el hecho de que la historia de la tercera edad es la historia de una progresiva decadencia. O sea, incluso el propio Aragorn, que ha sido fiel, que ha sido, ¿verdad?, el capitán de los Dúnedain, que ha sido guardián de la comarca durante años, que ha estado ahí en el silencio, aguantando en su momento, esperando que llegara su hora, vivirá mucho menos que los reyes de Númenor. O sea, ha sido más grande que ellos, pero su destino es ser menor. Cuando Frodo vuelve a la comarca, nadie le hace caso. Y su destino al final es marcharse, y como todos los portadores del anillo, ¿no? Bilbo se marcha ya envejecido, ¿verdad? Hay una historia latente detrás del Señor de los Anillos que creo que no es la de que la esperanza todo lo... No es solo que la esperanza todo lo alcanza, como diría Santa Teresa de Jesús, ¿no? La paciencia todo lo alcanza, sino que la esperanza es lo mejor de todo en tanto en cuanto requiere esto, lo del refrán de a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, pero con el mazo de Thor. O sea, hay que coger el martillo de Thor y darle bien fuerte. O sea, que nosotros somos los buenos. Vale, tenemos a Gandalf. Bien, encima luego el blanco. O sea, no ya el gris, que ya era guay, sino que ahora tenemos a Gandalf el blanco. Sí, pero como no espabilemos, de aquí no salimos. O sea, y si tenemos que morir en la empresa, es hacer todo lo que tú puedas. Cuando Frodo y Sam destruyen el anillo, de la manera que es destruido además, ellos no saben qué ha pasado con el resto de la compañía. Y esto añade un momento, añade también un elemento hermoso de alegría en el reencuentro, ¿verdad? Ante lo inesperado. Por ejemplo, Frodo no sabe que Gandalf vive. Frodo ha visto morir a Gandalf en Moria y that's it. Cuando Aragorn les dice a la salida de Moria, dice Sam, ya no tenemos esperanza sin Gandalf. Y Aragorn dice, pues seguiremos sin esperanza. Es esa especie de tenacidad, de testarudez buena, ¿no? De continuar a pesar de los pesares, a pesar de... que creo que es la lectura que encierra el Señor de los Anillos en última instancia respecto del concepto de poder. Que el poder, aun ejercido como dominio de otras voluntades, y en esto siempre me ha ayudado mucho la lectura de Viktor Frankl, el de El hombre en busca de sentido, cuando él habla de cómo su experiencia en Auschwitz era terrible porque veía que solo sobrevivían aquellos que tenían un motivo para sobrevivir fuera de Auschwitz. Los primeros que se entregaban a la muerte o que se dejaban matar o que se lanzaban contra las alambradas para ser disparados eran aquellos que no tenían
una mujer o hijos o un motivo, una ilusión fuera de aquello. Y que por lo tanto tenían la conciencia cierta de estar en el infierno, porque era el infierno. Los que tenían conciencia de estar en el infierno, pero tenían un rayo de esperanza que los mantenía vivos, se mantuvieron de alguna manera. Por lo tanto, yo creo que, y con esto cierro de verdad, la lectura que saco de lo que Tolkien ha iluminado, cómo Tolkien ha iluminado la modernidad, este tiempo de cinismo, de hipocresía que nos ha tocado vivir y que también tiene cosas maravillosas, es precisamente esa lectura realista. O sea, ser esperanzado es ser realista, porque frente al optimista, que se empeña con un esfuerzo de voluntad en ver el vaso medio lleno, el esperanzado ve el vaso lleno siempre, porque lo que no es líquido es aire. Luego el vaso siempre está lleno. Porque hay una parte del vaso que no depende de ti. Hay una parte de cómo llenar el vaso que no está en tus manos, que es un don, que será un don que venga en forma de otra persona, de alguien que te ayude, de un mecenas, de un mentor, de una novia, de un amigo, de un hijo, de una lotería, ya me entendéis. De una contemplación de la belleza, de una obra de arte que te llena, de la multiforme manifestación de que no estamos hechos solamente de, como decía el maestro Yoda, we are not this flesh and bones, no somos solo esta fuerza bruta, ¿no? Somos seres luminosos. Lo perdemos de vista porque lo que se ha instalado en nuestro mundo es el prosaísmo. No en vano, lo que más se escribe ahora es prosa. Pero en un tiempo más poético, lo que habría hecho justicia a la belleza del mundo es un poema. Los hobbits no existen hasta que Bárbol los incorpora en una estrofa al canto de la creación, al estilo de San Francisco de Asís. Es decir, los hobbits empiezan a existir para la historia cuando Bárbol dice, ¿qué será? ¿Qué sois? Entonces Pippin y Merry le explican quiénes son y entonces dicen, vale, perfecto, pues ya está. Os voy a incorporar con una estrofa. Y ahora ya sois parte de este mundo. Y por lo tanto, ya digo, la esperanza no es ñoña en la Tierra Media. Está hecha de la dureza como el pedernal que supone vivir y combatir hasta la sangre, incluso hasta la muerte si es requerido, por la lealtad y por la amistad, por el vínculo con los amigos. El personaje de Sam creo que es muy ilustrativo de esto. Pero también el modo en que la misericordia de Frodo con Gollum es lo que luego permite que Gollum sea quien destruya el anillo. En esos movimientos paradójicos de lo que llamamos destino y que parece más bien una providencia, ¿no? Porque fue misericordioso, así lo explica Tolkien en una de sus cartas, ¿no? Porque fue misericordioso Frodo con Gollum, encontró luego misericordia. No sé, para mí El Señor de los Anillos, la obra de Tolkien tiene mucho de más bien un tratado de antropología filosófica, incluso de antropología teológica. Hace un ratico Claudio y yo veníamos hablando de eso. Porque hay detrás de todo una visión del mundo, que era la visión del hombre y del mundo que a Tolkien le tocó vivir en el siglo, en el cambio de siglo del XIX al XX y en una trayectoria temporal que yo creo que fue lo que permitió alumbrar una historia de ese calado. Si Tolkien hubiera vivido en el siglo XVIII, habría escrito otro tipo de historia. Si hubiera vivido ahora, habría escrito otro tipo de historia. Pero viviendo en las coordenadas históricas que le tocó vivir, El Señor de los Anillos era la medida justa al mundo en el que Tolkien estaba viviendo. Y por eso se puede hablar de su mitología como la llave maestra con la que abrir cualquier puerta, que seguirá siendo el faro, no el ojo de Sauron, que parece un faro en las películas, sino el faro verdadero que ilumine desgraciadamente, tanto las barbaridades que hagan los seres humanos o que hagamos los seres humanos ahora, como dentro de 50 años, como dentro de 100, ¿no? Y seguirá siendo una y otra vez el mito el que revele, el que desvele, el que haga el apocalipsis, el que corra la cortina para que entre la luz de la verdad de quiénes somos, ¿no? Pues ya está. Gracias. O corregir. Yo solamente una pregunta rápida, es algo telefónico para cuestiones logísticas. ¿Tú crees que la obra de Tolkien es una obra que debe ser leída en voz alta? Oh.
Pues fíjate, bueno, en eso la respuesta mía no vale nada porque la respuesta es del propio Tolkien. Tolkien dejó escrito que sus obras habían sido escritas para ser leídas en voz alta. Y de hecho, si hacéis alguna vez la prueba, sobre todo con El Señor de los Anillos, yo lo estoy haciendo ahora con El Hobbit, con mis hijos pequeños. Quizá todavía son demasiado pequeños para eso porque se pierden un poquito y entonces alternamos, ¿no? Pero El Señor de los Anillos, y sobre todo en inglés, tiene momentos en los que la fuerza de la prosa es de una prosa poética. Por esto que decíamos hace un momentico, ¿no? El uso del lenguaje en Tolkien era capaz de dominar el lenguaje en tantos registros que la sonoridad del idioma y luego la traducción al español es extraordinaria. Es obra del fundador de la editorial Minotauro. Se llama Francisco Porrúa, pero utilizaba como seudónimo Lluís Domènech, porque una de sus abuelas era catalana. Y la traducción al catalán del Señor de los Anells de Francesc Parcerisas es una traducción bastante buena también. Vamos, hasta donde alcanza mi catalán, que es no mucho, pero mi hermano mayor y mi cuñada dicen que es extraordinaria. Creo que son libros, la traducción italiana también es extraordinaria, que tienen la cualidad de que al escucharlos puedes recuperar un poquito de ese eco que ya se ha perdido con la imprenta, que era el de la tradición oral. O sea, el hecho de que la historia está escrita para ser contada, para ser leída en voz alta, en el sentido de para ser narrada a otros, ¿no? De manera que puedan interactuar imaginativamente. Porque creo que es muy visual, la literatura de Tolkien es muy sensorial, no solo en las descripciones. A veces parece que tienes una cámara que está haciendo un barrido, ¿verdad? Y tienes ahí a su derecha se alzaba el cuerno rojo, no sé qué. Entonces parece que estás con una cámara describiendo como un topógrafo lo que estás viendo, ¿no? La obra de mi padre tiene una gran profundidad que una vez alguien la ha pervertido, a pesar de que es una obra de un genio que quiere que la gente la expanda y tal. Bueno, tú ves una imagen, o sea, ahora, desgraciadamente, todo aquello que imaginé la primera vez que leí Señor de los Anillos, ahora con Peter Jackson, ya lo tengo totalmente distorsionado. No sé cuál es la parte de volver al riesgo desde un matiz sí, te entiendo. Porque si no, automáticamente como te vas a las pinturas de el nombre de las clases de pinturas. Alan Lee o Ted Smith. Sí. Sí. Lo que ocurre con esto, claro, es que ahí entramos ya en un debate estético, ¿no? Que es decir, ¿cómo? No, perfecto. No era debate en el sentido, sino que provocas una... Sí. No, la idea es muy buena porque es decir, vamos a ver, ¿en qué se parecen los campos de Flandes en sí a lo que pintó Velázquez en la rendición de Breda, ¿no? O en qué se parece, yo qué sé, incluso la época cubista de Picasso a las señoritas de Aviñón que posaron para él, ¿no? Es que ese es un concepto de percepción distinto, ¿no? De qué manera la literatura plasma la realidad y de qué manera eso es distinto de la escultura o del lenguaje del cine o del lenguaje de... Pues, yo creo que cada obra requiere una forma concreta para ser manifestado. O sea, el David de Miguel Ángel en forma de pintura no habría tenido la expresividad y la carga que tiene como una escultura de bulto redondo. De la misma manera que un edificio requiere este edificio, por ejemplo, obedece a una comprensión de la arquitectura lógicamente posterior a Le Corbusier, porque tiene mucho de funcional y de líneas minimalistas, ¿no? Y a la vez, sin embargo, es capaz de aprovechar muy bien la luz natural, con lo cual tiene algo de la arquitectura orgánica tal como la entendía Frank Lloyd Wright en los años, en inicios del siglo XX hasta los años 50, ¿no? Quiero decir que todo es parte de una tradición en ese sentido. Entonces, Tolkien yo lo que creo que ha hecho ha sido establecer una cabeza de puente entre la literatura del romanticismo y, a través de los personajes de los hobbits, el mundo moderno. Porque si no, el mundo de las leyendas nos seguiría siendo inaccesible. De la misma manera que la Ilíada le es inaccesible a Hollywood porque piensan que para hacer de Aquiles tienes que comer tomar muchos anabolizantes y hacer pesas y esa es toda tu preparación para hacer de Aquiles, cuando ese no es el problema. ¿Os acordáis la escena en la que Aquiles le corta la cabeza a la estatua de Apolo?
Eso jamás lo haría Aquiles. O sea, pero vamos, es que no hace falta saber mitología griega para saber eso. Y sin embargo, lo hace además como un macarrilla, ¿no? Cambiándose la espada de mano y dice ¡chim! Y uno de los mirmidones se queda como diciendo, ¿qué has hecho? Esto es señal de mal augurio. No, 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 es mucho más problemático que eso. ¿Entendéis? Pero Hollywood trabaja con categorías absolutamente como en las películas de superhéroes, ¿no? En las que vemos que la frase más grande que puedes llegar a escuchar es un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces el alumno de la LOC dice, ¡oh! ¡Qué frase! Me la voy a apuntar, ¿no? Pues tío, si no sabes eso, que es el ABC de ser humano, pues... Pero estamos en este nivel, ¿no? En el que las verdades del barquero se convierten de repente en titulares de periódico, ¿no? O como en Toy Story, ¿no? Cuando roban estoy súper al día de Pixar porque con mis hijos, y aparte que son obras maestras, en Toy Story 2 cuando dice, roban a Woody, ¿os acordáis? Se llevan a Woody en el coche y entonces el dinosaurio, están todos los juguetes en el alféizar de la ventana viendo esto y entonces el dinosaurio dice, no puede hacer eso, es ilegal. El problema de que lo estén robando es que es ilegal, entonces es tonto. Pero es la mentalidad. Claro, ¿hasta qué punto John Locke ha influido en el hacerse de los Estados Unidos, ¿no? O sea, el problema de tener un arma es que es legal. Salga usted de mi propiedad. ¿Por qué? Porque mi primer derecho humano es la propiedad privada, lo dice John Locke. Aunque no lo sepas, ¿verdad? Pero en Estados Unidos tienes derecho a disparar primero en determinados estados si alguien viola tu propiedad. Y fin del debate. Entonces, todo esto creo que tiene su vinculación con algo que puede parecer tan atemporal como es la obra de Tolkien, precisamente porque la atemporalidad de Tolkien está insertada, está enraizada en una percepción del mundo, en una aistesis, como sabéis que en griego aistisomai significa percibir. La palabra estética, que tal y como la entendemos a día de hoy, es posterior a la crítica, a las reflexiones de Kant sobre la percepción y sobre la belleza. Esto de que sobre gustos no hay nada escrito o que, bueno, pues esa es tu opinión y esta es la mía, todo eso se lo debemos a Kant. La concepción clásica del aistisomai como percepción de la belleza, a veces de un modo intuitivo, incluso anterior al bien, es algo que ya estaba muy presente en el idioma griego y en su manera de entender la belleza y la proporción, ¿no? Bueno, me he ido por los cerros de Úbeda, incluso más allá, pero mi idea básica respecto de lo que dices es que hay determinadas obras, y ahí incluyo por supuesto a Cormac McCarthy o a, bueno, no sé francés, pero me imagino que leer a Saint-Exupéry en francés o a Molière, pues será extraordinario, como leer a Manzoni en italiano será extraordinario, o a Dante, ¿no? O a Homero en griego, ¿no? Lo que quiero decir es que la resonancia del propio idioma, en el caso de Tolkien, tiene algo de suyo, que es vehículo del mensaje. Tolkien pone un poema en élfico y no lo traduce, porque tiene la plena conciencia de que la propia belleza del élfico de algún modo te va a llegar como lector, independientemente de que conozcas o no el significado de lo que está diciendo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay algo ahí que funciona de esa manera. Yo me subo ahora, esta tarde me subiré al tren y dirán, próxima estación, y dices, estación, ¿lo he dicho bien? ¿No? Bueno, supongo que habrá palabras que serán más difíciles de pronunciar en catalán, ¿no? Pero anoche cuando llegué puse la tele en el hotel, anoche mientras me acostaba, y puse TV3, lo he dicho perfectamente, y dices, me gustaría saber esos matices. Que no estemos aquí peleados que si Cataluña, España, no sé qué, el Barça, tal, no. Que me gustaría saber catalán, ¿entendéis? Porque enriquecería mi manera de mirar el mundo. Entonces, que pudiéramos salir de estos debates excluyentes de que si yo, que si tú, que si este idioma, que si inmersión o inmersión. No, déjame en paz, que quiero saber catalán. Es que quiero saber catalán, que yo me crié en Valladolid, pero es que quiero saber catalán. ¿Se entiende, no? Esto es un poco... esto sí que sería una alianza de civilizaciones. El modo verdadero de entender que solo la belleza solo el arte, creo que establece un tablero de juego en el que puedes confluir independientemente de lo que pienses, o al menos dejando de lado las diferencias radicales de pensamiento o de ideología, para confluir en un interés común que está basado y apoyado en lo que nos une como personas, no como
pertenecientes a determinada raza o grupo étnico o lo que sea, ¿no? Parece un mitin político. Sí. Es que como tienes que comer, me gustaría que comieras en Girona. Entonces... Lo que digáis, yo estoy a vuestra disposición. Como si tengo que comer en el tren. Vamos a comer aquí mismo. Muy bien. Si acompañar, podemos seguir hablando del tema. Yo cerraría la sesión, aunque me pesa, porque tengo todavía cosas que... Pero, bueno, cerraré bueno, la ponencia de hoy agradeciéndote el hecho de que hayas hecho esta exposición, que yo de verdad que, no sé, mientras hablabas yo calificaba más tanto de belleza que digo, esto es una ponencia hermosa. Es decir, me ha gustado por el contexto, por la semántica, por la pasión, etc. Agradeceros a todos el hecho de que nos acompañéis. Yo me siento absolutamente feliz, hoy es doblemente, ¿no? Porque todo aquello que soñé cuando estudiaba se está haciendo de realidad. No sé, debe ser que me hace con los 40, ¿no? Pero, es decir, es algo absolutamente... Bueno, tiene su parte de oscura, ¿no? Que es el miedo ¿no? a aquello que sueña sea realidad y tiene ese punto de equilibrio. Por tanto, es un día para mí especial. Te agradezco, José María, el hecho de la oportunidad de haberte conocido. Agradezco que todos estéis aquí. Os espero en la biblioteca esta tarde, a pesar de la docencia, ¿no? Una de las cosas que yo quería simplemente apuntar de lo que decías es que a mí lo que más me inquieta de todo lo que comentabas y lo que me inquieta en la actualidad ya no es la corrupción, todas estas cosas que creo que aprenderemos a vivir con ellas, más que nos pese, sino es el hecho de que hemos creado el espacio y el tiempo y eso a mí no lo consigo concebir, a pesar de que sé que físicamente hay un montón de leyes que me dicen que existe y tal, ¿no? Incluso como historiador, aquí una cronología, pues uno de los grandes pesares, que es una de las cosas que Tolkien me hizo sentir cómodo, es que de alguna manera, a pesar de las eras, no había espacio y tiempo. Sobre todo porque es un libro enormemente sin espacio y tiempo, de tanta longitud, con lo cual apunto eso. Lo que yo siempre hablo a mis alumnos es el tema de la navegación a vela, que yo quiero que pasen por la vida aprendiendo a navegar a vela. No, de verdad, no como es un yate, ¿no? Sino es teniendo en cuenta que es más importante conocer las estrellas que no saber un montón de contenidos que yo puedo volcar en 30 y pico horas de clase. Un poquito ese rollo. Bueno, dicho el discurso, también casi político. Pero es interesante porque... Vamos a comer. Si cabe esto es que se suele hablar de Tolkien como literatura utópica y me parece que Tolkien es literatura ucrónica, lo cual significa algo muy distinto, que es que el ámbito en el que se sitúa es el fuera del tiempo. La ucronía, o sea, el problema no es que Tolkien anhele que exista la comarca. Yo creo que un hombre como él, os lo garantizo, no era un hombre que pensara que cualquier tiempo pasado fue mejor. Otras cosas porque por sus propias circunstancias vitales había pasado por muchas experiencias diversas que lo habían convertido en un hombre profundamente realista. Pero al situar su obra como un viaje en el tiempo, pero no en el espacio, como puede ser la trilogía cósmica de C.S. Lewis, al situarlo como un viaje en el tiempo, la aplicabilidad de lo que uno lee sí que es atemporal. Eso es lo válido. De la misma manera que podemos seguir leyendo, pues eso, a Hesíodo, o podemos seguir leyendo a Dante, o podemos seguir leyendo a Shakespeare y dice, wow, lo que hay aquí es un conocimiento de quiénes somos, vertido luego en determinados personajes con determinadas características, pero lo que hay debajo, lo que vivifica ese mundo, es obviamente un